2 de abril recién hemos comenzado con la actitud de recuperar las Malvinas y toda su zona de influencia. Y ya flamea la bandera argentina en nuestras islas. Comunidad internacional y nuestros adversarios circunstanciales de hoy comprendan cuál es la voluntad argentina. Aceptaremos el diálogo después de esta acción de fuerza. Pero en el convencimiento que la dignidad y el orgullo nacional han de ser mantenidos a toda costa y a cualquier precio. Yo le agradezco en nombre de los 3 comandantes y de las Fuerzas Armadas que son de ustedes, no son nuestras. Las Fuerzas Armadas argentinas pertenecen al pueblo de la nación. Esta manifestación de sentimiento y alegría que hoy todo el pueblo argentino comparte después de 150 años de lamentable claudicación. Gracias, señores. Aún puedo recordar cuando yo tenía 14 años esas imágenes en blanco y negro en mi televisor donde una persona en uniforme arengaba a las masas desde un balcón, ¿no? Ese hombre, después me enteré, era Leopoldo Fortunato Galtieri, que era el cabeza de la Junta Militar Argentina en ese momento, y las masas eufóricas, como si estuvieran celebrando el haber ganado el último campeonato mundial de fútbol, era la población argentina que eufórica aplaudía la toma de las Malvinas por parte del ejército argentino. Esas imágenes de abril de 1982 todavía están en mi mente, ¿no? Como en mi mente todavía están esas imágenes de la guerra, es decir, lo que siguió después, ¿no? La guerra por las Islas Malvinas o las Falkland, como le llaman los ingleses. Esas imágenes de los aviones argentinos volando muy bajo sobre las islas, los buques incendiados y hundiéndose, esa imagen de el buque argentino General Belgrano hundiéndose, y también una imagen que no me la puedo sacar nunca de la mente, que es esa imagen de ese soldado británico con la pierna destrozada, al cual lo subían a un helicóptero para llevarlo al hospital naval en uno de los buques británicos anclados cerca de las islas. Este episodio se lo voy a dedicar a la Guerra de las Malvinas. Mucha gente conoce acerca de la Guerra de las Malvinas, pero tal vez las generaciones más jóvenes lo han olvidado un poco. No sé si esto se incluye mucho en los libros de historia de la escuela, pero fue un evento sumamente importante en la historia latinoamericana, la historia mundial también podríamos decirlo. Y lo que quiero desarrollar en este episodio pues era los orígenes de la posesión argentina, los orígenes de la posesión británica, el porqué de la guerra,
y todo lo que hay en medio, ¿no? Desde el momento en que ciertas naciones toman posesión de las islas hasta la guerra de las Malvinas, todo lo que hay en medio, ¿no? Nos llama a entender un poco más acerca de este conflicto armado en el que se trató mucho de que la paz fuera la que saliera triunfante antes de que las balas corrieran en las islas, pero que no fue posible, ¿no? A pese a los enormes esfuerzos de Javier Pérez de Cuéllar, en ese momento un diplomático peruano que era secretario general de las Naciones Unidas, del presidente peruano Fernando Belaúnde Terry, de Alexander Haight, que era en ese momento el secretario de Estado de los Estados Unidos, y también todo ese juego geopolítico en el momento, ¿no? Los gobiernos de la Junta Argentina, con toda esa carga que tenían detrás acerca de los desaparecidos, de la dictadura, ¿no? Y el gobierno de Margaret Thatcher en Inglaterra, que geopolíticamente esta guerra le vino muy bien. Entonces, quiero desarrollar este nuevo capítulo. Muchas gracias. Es nuevamente Juan Carlos Navarrete con ustedes. Bueno, entonces, para comenzar, podríamos decir que hay dos posiciones muy claras en el derecho internacional, una que defiende la Argentina y otra que defiende la Gran Bretaña. Una es la teoría del uti possidetis juris, ¿no? Contra la posición que defiende Gran Bretaña, que se llama la del efectivo control, ¿no? Control efectivo. Es decir, ¿qué dice la posición uti possidetis juris? Eso significa que el nuevo Estado hereda lo que tenía el imperio anterior en cuanto a las fronteras que tenía ese anterior imperio, ¿no? En los dominios del nuevo Estado. Es decir, la Argentina, que se independizó en 1810 de España, hereda las fronteras de lo que España como imperio tenía en la Argentina, ¿no? En términos de territorio. Esa es la posición argentina, en la cual, pues España, al tener dentro de su territorio las Islas Malvinas, pues heredaría ese territorio, ¿no? Y la posición británica también en el derecho internacional es la del efectivo control. Es decir, ¿quién tiene el efectivo control de las islas? ¿Quién ha tenido el efectivo control de las islas? Y los británicos dicen que ellos han tenido siempre el efectivo control de las islas con los colonos británicos que viven allí, el efectivo control militar, el efectivo control civil, etc., ¿no? Entonces, esas dos posiciones son las que chocan en términos, podremos decir, diplomáticos, hasta el desencadenamiento de la Guerra de las Malvinas en 1982, ¿no? Entonces, vamos a adentrarnos un poco en la bruma del tiempo para saber quién, quién descubre las islas al inicio, ¿no? ¿Quién las descubre? ¿Las descubre el Imperio Español? ¿Las descubre quién? ¿Los ingleses? El tema es así, a ver. En todas estas idas y vueltas para determinar quién tenía los derechos sobre las islas, los ingleses alegaban que en el año 1592 John Davis o Richard Hawkins, que eran dos navegantes británicos, avistaron inicialmente las islas, ¿no? Estamos hablando del año 1592, ¿no? Pero los récords históricos demuestran de que hay una presencia ibérica, española, mucho más temprana que esas vistas de los británicos en 1592, porque vemos que hay un mapa de Pedro Reinel del año 1522 en que aparecerían esas islas allí, ¿no? Es más, en el año 1540 hay un buque español que se llama Incógnita y parte en una expedición que es financiado por el obispo de Plasencia, donde ellos llegan a las islas, ¿no? Se quedan unos días allí y
ese acto representa, ese acto de presencia, digamos, representa algo más contundente que una simple vista de un navegante británico de las islas. Ahora, pero si nos vamos a la realidad, vemos que el primer asentamiento en sí, el primer asentamiento en las islas no fue ni español ni británico, ¿no? Fue francés, ¿no? Porque Louis Antoine de Bougainville llega a Port Louis en el año 1764. Era un navegante francés, ¿no? Que en el año 1764 llegó a lo que ahora se llama Port Louis, ¿no? Pero este asentamiento francés, ¿no? Muy pronto fue entregado, transferido al control español, ¿no? Porque pues el imperio español era el que manejaba el, toda esa área en términos de dominio y de dominio soberano, digamos, ¿no? Entonces, en el año 1767, es decir, 3 años después de que se asientan los franceses, simplemente ellos hacen un reconocimiento de los derechos superiores que tenían los españoles sobre el territorio y ceden el asentamiento, ¿no? Y bueno, la corona española simplemente le da una paga, ¿no? Como una especie de compensación, donde él reconoce los derechos de España sobre las islas, ¿no? Y que pertenecían a la corona española, ¿ok? Y hace una cesión voluntaria, ¿no? Que nadie lo está obligando, digamos, ¿no? Y por lo tanto, ese acto de entrega vendría a ser como una especie de aseguramiento de la soberanía española sobre las Malvinas, ¿no? Entonces, para seguir con estas idas y vueltas en cuanto a asentamientos y quién en realidad estaba teniendo la intención de tener las islas bajo su dominio, en el año 1766 hay una expedición británica, ¿no? Que de manera muy secreta establece un asentamiento muy precario, muy pequeño en Port Egmont, ¿no? Pero que obviamente había una violación de tratados, ¿no? Que prohibían la navegación británica en asentamientos españoles. Y España actúa de manera muy decisiva. En el año 1770 despacha una fuerza más superior desde Buenos Aires para sacar, ¿no? a esa pequeña base británica, ¿no? Y se resuelve, digamos, digamos, evitar una guerra, se resuelve en el año 1771 con una especie de vuelta al status quo, ¿no? Es decir, dice, bueno, mira, no vamos a ir a la guerra, pero lo que vas a hacer, lo que va a pasar es que te vamos a permitir, le dice España a Inglaterra, retornar a Port Egmont, ¿no? Pero en ese acuerdo España hace la salvedad e incluye una reserva de su soberanía, ¿no? Sobre todo el archipiélago de las Islas Malvinas, donde dice, bueno, la soberanía la manejo yo, ¿no? Ahora, pero esa presencia británica tiene corta vida. En el año 1774, de manera unilateral, Gran Bretaña abandona Port Egmont, esa pequeña base que había allí, saca sus fuerzas y lo único que deja es una plaquita de plomo diciendo que ellos estuvieron allí, básicamente. Y lo que hacen es que, bueno, actuando España como poder soberano entre el año 1777 y 1780, lo que va, se llega, destruye lo poco que queda del fuerte, ¿no? Que quedaba de los británicos, ¿no? Y básicamente borra toda presencia británica en el área, ¿no? Y es desde el año 1774 hasta el año 1811, un periodo de 37 años donde España va a ejercer exclusivamente la administración pacífica, continua, exclusiva de todo ese archipiélago, ¿no? Y desde la capital que se llamaba Puerto Soledad, ¿ok? Y las islas eran gobernadas bajo la autoridad del virreinato del Río de la Plata, ¿no? Que estaba en Buenos Aires, ¿no?
y los británicos no alzaron la voz en ningún momento. ¿Ok? Ahora, hay un tratado, pasan unos años, unos 3, 4 años, hay un tratado que se llama el Tratado de San Lorenzo del Escorial, donde Gran Bretaña reconoce, constituye digamos, se pliega al respeto de la soberanía española sobre el archipiélago sobre el archipiélago, ¿no? De las Malvinas, ¿no? Es más, en el año 1749 hay un almirante, el almirante Hanson, que propone una expedición a las islas, ¿no? Dice, bueno, vamos a hacer una expedición a las islas para ver qué ventajas económicas puede haber, etcétera. Pero lo que primero busca el gobierno británico es permiso de Madrid, ¿no? Y claramente con ese permiso, pidiéndole permiso, hay un reconocimiento de la soberanía española sobre la región, ¿no? Entonces, para continuar, podríamos decir que en mayo del año 1810 se produce la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, como se le llamaba así, a lo que ahora es la República Argentina. La República Argentina es un nombre que aparece ya en la Constitución Argentina de 1826 recién, ¿no? Inicialmente, el territorio que forma parte de la República Argentina ahora se llamaba Provincias Unidas del Río de la Plata y se independizaron de España en 1810. Entonces, para continuar con el criterio del uti possidetis juris es como tú posees bajo la ley, básicamente, este término en latín de jurisprudencia internacional, por el cual las Provincias Unidas del Río de la Plata entonces iban a heredar todo el territorio que había formado parte del Virreinato del Río de la Plata, ¿no? Ahora, siempre a partir de la independencia, las Provincias Unidas del Río de la Plata demostraron tener la soberanía de ese territorio, ¿no? Que eran administradas desde el territorio continental, como por ejemplo se les reconocía el pago de salarios a las pequeñas guarniciones militares que se encontraban en las islas. Ahora, podríamos decir también de que cuando se producían todas estas batallas por la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, la guarnición militar española, si bien es cierto fue retirada en 1811, ¿no? Cuando pues comienzan las batallas para evitar la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, ese retiro fue un retiro meramente estratégico para mandar a los soldados que se encontraban en esa guarnición hacia la ciudad de Montevideo para consolidar tropas allí en su pelea contra los patriotas en Buenos Aires, ¿no? Es decir, ese territorio nunca fue cedido a una tercera parte, ¿no? Ahora, podríamos decir de que a partir de 1810 hay una serie de actos, ¿no? En los cuales se reconoce prácticamente la soberanía de la Argentina, de las Provincias Unidas del Río de la Plata, sobre el territorio de las Islas Malvinas, ¿no? Como por ejemplo, hay un asentamiento que se llama el asentamiento Bernet en la isla, ¿no? Que fue una colonia argentina que tuvo mucho éxito en como asentamiento de colonos en las Islas Malvinas, ¿no? Es decir, Luis Bernet recibió del gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata en 1823 tierra y concesiones de pesca, ¿no? Del gobierno de Buenos Aires para que se desarrolle en las islas, ¿no? Y por decreto del 10 de junio de 1829, el gobierno argentino creaba el Comando Político y Militar de las Islas Malvinas y las tierras adyacentes al Cabo de Hornos, ¿no? En el Océano Atlántico. Y nombraba a Luis Bernet, como comandante, ¿no? Es decir, en esta capacidad de comandante él tenía amplias facultades, ¿no? Como por ejemplo
cuidar el tema de la pesca, regulaciones de pesca para pesqueros extranjeros, establecer una moneda local, registrar los nacimientos, inclusive registró el de su propia hija, Matilde, ¿no? A la cual le pusieron cariñosamente el apodo de Malvina. Él también, y esto es sumamente importante para asegurar la soberanía sobre las islas, él otorgaba tierra a nuevos colonos, nuevos pioneros, digamos, ¿no? Incluyendo súbditos británicos, ¿no? Que aceptaron la autoridad argentina, ¿no? Um, es decir, el asentamiento de Vernet fue un asentamiento pacífico, se desarrolló una colonia argentina en las islas y fue una clara y efectiva ocupación que fue abrupta y ilegalmente terminada por un acto de la fuerza, un acto de fuerza que ya vamos a ver cuál fue ese acto de fuerza. Entonces, ese acto de fuerza, recuerden esta fecha, es el 3 de enero de 1833. ¿Qué sucede en ese día? En ese día, un buque británico, el Her Majesty Ship Clio, comandado por el capitán John Onslow, ¿qué hace? Arriba a Puerto Soledad, ¿no? Puerto Soledad, una pequeña ciudad en las Islas Malvinas, ¿no? Y en un claro acto de agresión, lo que hace es básicamente detener a la guarnición militar argentina que se encontraba en el lugar, hacer que se arriara la bandera argentina y que se expulsara no solamente a la guarnición argentina, ¿no? Estamos hablando de que básicamente se expulsó a la gran mayoría de la población que habitaba en las Islas Malvinas en ese momento, que era la colonia de Vernet. Básicamente ese asentamiento que Louis Vernet había desarrollado, ¿no? Es decir, básicamente se expulsa de las islas al 70% de los habitantes, que mayoritariamente eran argentinos, y se deja solamente reduciéndolo, al 70% de la población argentina, reduciéndolo de 75 habitantes que había en ese momento a solo 22 habitantes, ¿no? Es decir, básicamente lo que hace ese acto es imponer por la fuerza un nuevo ocupante, ¿no? Y también a partir de ese momento la creación de la incorporación a la isla de nuevos habitantes, esta vez británicos, ¿no? Británicos, de nuevos colonos británicos que vendrían a las islas ya bajo control por la fuerza británico. A partir de ese momento comienza pues un largo devenir hasta básicamente 1982, en el cual están esas dos posiciones encontradas, ¿no? El uti possidetis iuris, es decir, yo poseo por la herencia que me dio el virreinato del Río de la Plata y yo poseo este territorio por ello, y la manera de ver el mundo de los británicos, que era yo ejerzo el efectivo control de las islas. Esas dos posiciones se enfrentaban, no se enfrentaron en términos bélicos, para nada, pero sí hubieron protestas formales, protestas inmediatas. Obviamente la Argentina muchas veces al inicio, sobre todo de su existencia como república, tenía una vida política muy convulsionada, con muchos caudillos que no le daba como para pues involucrarse con una potencia como la Gran Bretaña en una guerra a corto o largo plazo, ¿no? Se mantuvieron los reclamos de 1850 a 1888, ¿no? Con mapas en los cuales se incluía a las Malvinas como parte del territorio argentino. Se hicieron llamados también al arbitraje en 1884 y 1941, ¿no? En el cual una Argentina ya estabilizada después de sus conflictos sociales internos
quiso, digamos, asentar esa presencia internacional y repetidamente proponía que las disputas de soberanía se resolvieran con arbitraje, ¿no? Pero cada vez que se trataba de llevar a arbitraje esta situación, pues el Reino Unido se negaba. Es decir, siempre la República Argentina mantuvo un reclamo permanente con relación a la soberanía de las islas, ¿no? Hay un punto importante en el siglo XX y que es que después de la Segunda Guerra Mundial y con el incremento de la descolonización, todo ese movimiento de descolonización en el Asia, en África, culminó con una resolución en las Naciones Unidas. Una resolución muy importante es la resolución 2065 del año 1965. Es decir, esta resolución es muy importante porque reconoce de manera explícita la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido, ¿no? Y críticamente esta resolución llama a las partes a tener en cuenta el interés de los habitantes, entre comillas, un término muy deliberado, elegido de manera deliberada sobre los deseos o la autodeterminación, ¿no?, de los kelpers, que así se les conoce, los habitantes de las Islas Malvinas, ¿no? Ahora, esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque el tema de la autodeterminación de los habitantes de las Islas Malvinas es un obstáculo casi infranqueable para determinar el tema de la soberanía, porque si vamos a decir que eh, a quién quieren reconocer, digamos, como país soberano los habitantes de las Islas Malvinas, al ser la mayoría de los habitantes de las Islas Malvinas hasta el día de hoy como descendientes de británicos, porque como hemos visto en 1833 hubo esa toma por la fuerza y fue también a partir de esa toma por la fuerza que se comenzó a poblar las islas con habitantes de origen británico. Obviamente estos habitantes británicos van a decidir que van a optar por la Gran Bretaña en lugar de la Argentina. Entonces es un impasse bastante grande. Acá entonces vemos todo este, pues, constante reclamo argentino, ¿no? Y así pues se llega hasta el siglo XX, hasta los años, la década de los años 70, donde el 23 de marzo de 1976 hay un golpe de Estado en Argentina, asume una junta de gobierno, una junta militar, ¿no?, que gobierna hasta el año 1983. Es decir, en esos años de plomo, como se le denomina en la Argentina tuvo una situación política muy convulsa, ¿no?, con enfrentamientos entre grupos guerrilleros y el ejército argentino, ¿no?, entre los montoneros y el ejército argentino, entre no solamente los montoneros, sino otros grupos de guerrillas argentinos que tenían una posición completamente diferente a la que tenía la Junta Argentina de Derechas. Ahora, desde la perspectiva argentina, el conflicto del Atlántico Sur de 1982 fue una culminación trágica, una culminación violenta de casi 150 años de intransigencia diplomática británica, ¿no? Es decir, esta junta militar argentina que gobernaba en territorio argentino supo canalizar ese sentimiento patriótico, ¿no?, para tener apoyo para ellos mismos y considerarlo como una causa justa, ¿no? Pero el consenso nacional, digamos, fue capturado en una frase muy inteligente, muy de literatura, digamos, ¿no? La frase era:
una causa justa en manos indignas, ¿no? Entonces, a partir de ahí se comienza a desenvolver la historia de cómo se comenzó a urdir el plan para atacar las islas, ¿no? La operación de invasión a las Islas Malvinas, este plan detallado, comenzó aproximadamente en enero de 1982, a inicios de enero de 1982, y fue encabezada por el vicealmirante Juan José Lombardo, ¿no? Que era el comandante en jefe de la flota. Y incluía el general Osvaldo García, que era el comandante del quinto cuerpo del ejército, y al brigadier Sigfrido Plessel, que era miembro del staff de la Fuerza Aérea, ¿no? Esta operación había sido concebida como digamos, un desembarco anfibio, ¿no? De 3.000 tropas en masa, ¿no? Para evitar un baño de sangre. Ahora, el contingente se pensaba, los estrategas argentinos pensaban que ese contingente de los Royal Marines, del servicio británico civil, de los oficiales del servicio británico civil que estaban destinados en las Malvinas, y los más antiargentinos entre los Kelpers, que eran los habitantes de las Malvinas, podrían ser deportados, ¿no? Y, digamos, la mayor cantidad de la fuerza de invasión podría retornar a sus bases en 48 horas, ¿no? Entonces era, digamos, la visión original, la visión inicial, ¿no? Es decir, iban a nombrar un gobernador militar, y la gendarmería argentina y de aproximadamente unos 500 hombres de la gendarmería iban a ser dejados en las Falklands en las Malvinas, para mantener a los habitantes en línea, ¿no? Controlados. Es decir, el plan de Anaya, ese plan que había concebido Anaya, y vamos a hablar un poquito acerca de quién era Anaya inicialmente. Él dijo inicialmente que quería reemplazar a toda la población británica con colonos argentinos, ¿no? Pero, digamos, Lombardo, el vicealmirante Juan José Lombardo, creyó de que esto podría crear una ola de rechazo en la comunidad internacional, ¿no? Entonces se les ofreció a los malvinenses, a los Kelpers, una compensación económica, ¿no? Si ellos deseaban emigrar. Entonces, para dar un poco de contexto a todo lo que hablé previamente, podríamos decir que todo esto comenzó con un simple almuerzo. A ver, el almirante Jorge Isaac Anaya, que era otro miembro de la Junta de Gobierno argentina, y el general Leopoldo Fortunato Galtieri, el 9 de diciembre de 1981, tienen un almuerzo juntos en Campo de Mayo, que es, digamos, una base militar argentina muy, muy grande en Buenos Aires. Y los dos discuten básicamente cómo sacarse de en medio al presidente Roberto Viola, ¿no? Al presidente que en ese momento estaba encabezando la junta, que era Roberto Viola. Roberto Viola, para los que les gusta el fútbol, Roberto Viola fue el miembro de la junta que estaba en el poder cuando la Argentina se vuelve campeón del mundo en 1978, y aparecen un montón de fotos con su bigotito, con esa mirada tan fría, calculadora, ¿no? Entonces, tanto Anaya como Leopoldo Galtieri, pues lo que buscaban era sacarse de encima, darle un golpe militar a Roberto Viola y sacárselo del medio. Ahora, Galtieri, una de las estrategias, por decirlo de alguna manera, que tenía, era de que su idea era de que invadiendo las islas, ocupando las islas Malvinas, la opinión pública le iba a recompensar, ¿no? Dándole básicamente lo que él creía, 10 años más en el poder a él, a Galtieri, ¿no? Y que, claro, esa inyección de patriotismo a él le iba a dar el poder suficiente para seguir en el poder, ¿no? Ellos estaban convencidos de que el ver izarse la bandera argentina en Puerto Stanley, que es la capital de las Malvinas, en el aniversario 150 de esa toma por la fuerza
en 1833 por parte de Gran Bretaña, iba básicamente a lanzar nuevamente un orgullo nacional necesario, ¿no? Ahora, lo que pasa después, esto se fue develando, esto obviamente era todo secreto, pero se fue develando conforme Argentina entró en democracia. Hay un poco más de claridad acerca de cómo se fue concibiendo todo esto, ¿no? ¿Qué hace Jorge Isaac Anaya? Anaya vuela de Buenos Aires a la principal base argentina de Puerto Belgrano y él allí, con la pretensión de instalar como al vicealmirante Juan Lombardo oficialmente como el nuevo jefe de operaciones navales, ¿no? Es decir, al almirante Juan Lombardo le iba a dar la tarea específica de organizar toda la invasión. Entonces, lo sorprende Anaya a Lombardo después de la ceremonia, lo llama a un lado y le dice: hey, mira, quiero que inicies un plan, que comiences a preparar un plan para la ocupación de las Islas Malvinas, ¿no? Entonces, Lombardo, esto es en expresiones posteriores, en una entrevista posterior que se le hizo después de muchos años, dice que Anaya le dice: bueno, mira, lo que queremos es que tomes las islas, pero no necesariamente que las mantengas, no necesariamente que te quedes con ellas, ¿no? Entonces le dice simplemente a Anaya, le dice a Lombardo: bueno, ojalá que quede todo en el secreto, ¿eh? Esto tiene que quedar en el más absoluto secreto. Pero claro, Lombardo tenía un montón de preguntas, ¿no? Un montón de preguntas. Entonces Lombardo dice: bueno, mire, y después yo volé a Buenos Aires nuevamente para preguntarle a Anaya por ciertas clarificaciones acerca de sus órdenes, ¿no? Y le dice: bueno, mira, por ejemplo, yo tengo estas preguntas, ¿no? ¿La operación es puramente naval o voy a estar en conjunto con otros servicios de las Fuerzas Armadas? Entonces le dicen: bueno, mira, la intención es tomar y mantener las islas o ¿qué es? O sea, la pregunta de Lombardo era: ¿cuál era la intención? ¿Era tomar y mantener las islas o tomarlas y dárselas para que las administre alguien más? En esto, ¿qué será? ¿Qué es? Argentina será, digamos, actuará sola o actuará como, como una parte integrante de una fuerza de varios países, por ejemplo, las Naciones Unidas. ¿Qué vamos a hacer? Y pues obviamente la respuesta le dijeron que sí, iba a ser una operación conjunta, pero que nadie había sido informado todavía. Miren el grado de casi informalidad, ¿no? Y que, por ejemplo, eh, le dijeron que básicamente el plan era tomar las islas, pero no tenía que prepararse la defensa de las islas posteriormente. ¿Ok? Le dijeron eso. Básicamente, mira, lo que vas a hacer tú es tomar las islas, no te preocupes por defenderlas posteriormente, ¿ok? Entonces, acerca del secreto, porque claro, Lombardo estaba completamente como un poco perdido y le dice: hey, esto tiene que obviamente estar en el máximo secreto. Le dijeron: sí, vamos a trabajar con todos los otros almirantes, esto se tiene que mantener en el más absoluto secreto, ¿no? Y bueno, obviamente otros de los almirantes involucrados también tenían sus preguntas, ¿no? Ahora, eh, se le repitió de que era un grupo de tareas de la Marina el que iba a estar encargado de la toma de las Malvinas, y lo que siguiera después de esa toma lo iba a decidir posteriormente la Junta, ¿no? Ellos pensaban que no iba a haber una reacción militar, no, de parte de los británicos. Esa casi falta de preparación, esa casi informalidad o como se veía algo tan rápido en las ganas de armar un plan, ¿no? Tal vez se debió a la crisis de las Islas Georgias del Sur, ¿no? Es decir, la crisis de las Islas Georgias del Sur, que son unas pequeñas islas sobre, digamos, al norte de las islas principales que conforman las Malvinas, se debió a unas operaciones de inteligencia y operaciones militares encubiertas por parte
de la Marina y del ejército argentino para ocupar ah, ciertas islas, ¿no? Cubriéndose como operaciones antárticas, ¿no? El almirante Lombardo, que estaba a cargo de la preparación de la invasión a las Malvinas, digamos la preparación oficial, estaba preocupado porque pues esas operaciones encubiertas que las estaba organizando casi por debajo de la mesa el almirante Anaya, iban a entorpecer la preparación, digamos, oficial, ¿no?, de la invasión a las Malvinas, porque si se filtraba o se descubría estos preparativos, pues Gran Bretaña podía ponerse, digamos, podría estar mucho más preparado para hacer frente a una posible, porque era todo posible en ese momento, una posible invasión, ¿no? La, la intención original argentina entonces era hacer una operación muy rápida, simbólica, de ocupación, seguida rápidamente de un retiro, ¿no? Un retiro dejando una pequeña guarnición para apoyar al gobernador militar que ellos iban a dejar allí, ¿no? Y esa estrategia estaba basada pues en una información y creencia incorrecta de que Gran Bretaña no iba a responder militarmente, con lo cual se equivocaron tremendamente, porque en ese momento, en la Gran Bretaña, la cabeza del gobierno, el primer ministro era la dama de hierro, Margaret Thatcher, que decidió enviar fuerzas a las Islas Malvinas. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de estas operaciones encubiertas antes de la invasión en sí de las Malvinas, ¿no? Son los desembarcos en las Islas Georgias del Sur, ¿no? Es decir, el, el almirante Anaya tenía un amigo que era el almirante Edgardo Otero, quien era la cabeza de las operaciones de la Marina en términos antárticos, ¿no? Es decir, establecer bases en la Antártida Argentina, hacer operaciones constantes entre el continente y la Antártida. Ahora, eh, la operación que por debajo de la mesa Anaya y Otero, que eran amigos, estaban tramando, era llamarla una operación Alfa. Se llamaba Operación Alfa, lo cual iba a consistir en que se iba a llegar a las islas de Georgia del Sur, como encubriéndose como un grupo de trabajadores que iban a hacer una desguace, ¿no? Iban a desmantelar una antigua fábrica ballenera en las Islas Georgias del Sur. Se había llegado a un acuerdo, una empresa argentina liderada por el empresario Constantino Davidov para hacer ese desguace, ¿no? Pero en ese grupo se infiltraron eh, miembros de inteligencia y de la Marina Argentina con el propósito de eh, poner una base militar argentina en las Islas Georgias del Sur. Supongo yo que en la mente de Anaya estaba como una especie de puente primero, ¿no? De primer pie en las islas antes de la invasión en sí. Entonces, ¿qué hacen? Digamos, ese grupo de trabajadores sale en un rompehielos, el buque de la Armada Argentina, Almirante Irizar, ¿no? Y, van hacia las Islas Georgias del Sur y lo que hacen es no llamar a una base británica en Grytviken, que era una isla cercana, siguiendo el protocolo. Ellos simplemente desembarcan sin avisarle a los británicos. Ahora, el mismo empresario Davidov llama posteriormente a la embajada para disculparse y recibe el permiso de seguir, ¿no? Entonces, digamos,
al seguir y llegar a territorio de las Islas Georgias del Sur, eh, todo el grupo de trabajadores, más los marines argentinos que se habían infiltrado, que estaban haciéndose pasar por científicos civiles, comienzan a poner en efecto la operación Alfa. Ahora, lo que hacen básicamente es todos los signos británicos que existían fueron derribados, se estableció un campamento, ¿no? Y es allí donde hay una especie de confrontación, podríamos decir, diplomática muy ligera, ¿no? Entonces, lo que pide el gobierno de Gran Bretaña es que la bandera argentina que había sido izada se baje y inmediatamente se retiren se retiren de las islas, o si no, que tuvieran los pasaportes estampados, ¿no? Con lo cual se reconocía la soberanía británica sobre las islas, ¿no? Ahora, todo lo que pasó aquí, básicamente, fue de que, aunque la bandera argentina fue bajada, ¿no? Había un buque que se llamaba el Bahía Buen Suceso, que también había llegado a la isla con personal, partió. Un grupo de hombres del ejército fue dejado detrás, ¿no? Ahora, el 21 de marzo, estamos hablando prácticamente a pocos días de la invasión oficial, un buque británico, el Endurance, lo envían, ¿no? Con 22 marines reales, ¿no? De la Marina Británica, para expulsar a esos hombres que habían permanecido en las Islas Georgias del Sur. Pero para evitar tensiones, digamos, futuras, la Oficina de Relaciones Exteriores británica le ordena al Endurance que todavía no active ese protocolo de expulsión de ese personal argentino que estaba en esas islas, ¿no? Ahora, hay todo un movimiento, porque aprovechando esa suspensión, digamos, tomando ventaja de esa pausa, la Junta Argentina le ordena a otro buque de la Armada, el Bahía Paraíso, para llevar hacia la misma isla abusos tácticos, ¿no? Entonces, básicamente era un juego muy extraño, porque los británicos no efectuaban acciones de fuerza, simplemente se les ordenó observar, ¿no? Y lo que hacen es que se esperaron hasta el 31 de marzo para que una fuerza de los marines reales británicos desembarcara, ¿no? Porque ya se veía que parecía que fuerzas argentinas intentaban tomar las Islas Malvinas. Entonces, antes de la invasión en sí, que se dio en abril, pues hubo todo este movimiento en las Islas Georgia del Sur, ¿no? De manera encubierta, de manera casi secreta, debido a esa relación que tenía Anaya con Otero, que era otro almirante, ¿no? Que era como que habían formado su especie de acción secreta, sin contarle mucho a el almirante, pues, Lombardo, que era digamos, el almirante que oficialmente tenía el encargo de preparar un plan para la invasión. Previo al 1 de abril de 1982, el gobierno británico le advierte a Rex Hunt, que era el gobernador de las Islas Falklands, de una posible invasión argentina, ¿no? A partir del 1 de abril, y que se organizara una defensa. Básicamente, las operaciones
tanto británicas como argentinas, tenían un nombre, ¿no? Para el lado argentino, la operación se iba a llamar Operación Rosario, y por el lado británico, es decir, la respuesta británica, ¿no? de trasladarse por 8.000 millas desde la Gran Bretaña, tenía el nombre en código de Operación Corporation, Operación Corporación. Básicamente, la persona que estaba, el comandante argentino que estaba a cargo de la operación de la invasión era el teniente comandante Guillermo Sánchez Sabarotz, ¿no? Que, digamos, entra con sus fuerzas en un lugar que se llamaba Mullet Creek, ¿no? Y procede a atacar los principales edificios dentro de Port Stanley, que era la capital de las Islas Malvinas, y alrededor de Puerto Stanley, incluyendo la casa del gobernador y las barracas donde se encontraban los Marines británicos, ¿no? El gobierno de las islas cae el 2 de abril, al día siguiente de la invasión. La guerra de las Malvinas, o la guerra de las Falklands, como se le conoce en Gran Bretaña, duró 74 días, ¿no? Y eso pues involucró un desplazamiento rápido y complejo de una fuerza militar por el Reino Unido, culminando en unas peleas de alta intensidad, tanto en el mar como en el aire y en la tierra, ¿no? Había, cuando comenzó todo este movimiento bélico, hubo negociaciones diplomáticas. Las negociaciones diplomáticas comenzaron con la intervención tanto de los gobiernos de los Estados Unidos, como de Suiza, como también de parte en Sudamérica por parte del Perú, ¿no? Es decir, Argentina había roto relaciones con la Gran Bretaña, y el país que representaba los intereses de la Gran Bretaña en la Argentina era Suiza. Y por parte de Argentina, los intereses de la Argentina en la Gran Bretaña eran representados por la República del Perú. Ahora, hay que tomar en cuenta también de que Perú estuvo muy involucrado en esto, porque el secretario general de las Naciones Unidas en ese momento era el peruano Javier Pérez de Cuéllar, que también tuvo pues intensas negociaciones con el gobierno de Margaret Thatcher y el gobierno de la Junta Argentina. Pero lamentablemente todas estas negociaciones y todas estas idas y vueltas entre Londres, entre Washington y Buenos Aires, no llegaron a buen resultado. Alexander Haig, que en ese momento era el secretario de Estado de los Estados Unidos, pues tenía una posición bastante complicada, bastante ambivalente, debido pues a que pues Estados Unidos era aliado de los Estados Unidos, perdón, Estados Unidos era aliado de la Gran Bretaña, pero también la Junta Argentina representaba para los Estados Unidos un muro de contención contra el comunismo en la Argentina, donde tenía muchos intereses, y también miembros del ejército argentino estaban asesorando a gobiernos de extrema derecha en Centroamérica contra guerrillas de filiación comunista. Pero inicialmente ellos se movían en cierta neutralidad, pero posteriormente el secretario Alexander Haig dejó en claro que los Estados Unidos iban a apoyar a la Gran Bretaña, ¿no? Eso quedó sumamente claro. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos comenzó a proveer inteligencia de manera clandestina, apoyo logístico al ejército británico, mientras digamos, estas negociaciones diplomáticas se llevaban a cabo. Por lo bajo, los Estados Unidos apoyaban en cierta manera, con inteligencia y con apoyo logístico, al gobierno de la Gran Bretaña.
El conflicto bélico en sí se desenvolvió muy rápidamente a través de diferentes fases, ¿no? Primero de dominio naval a una guerra sostenida en tierra, ¿no? Y podríamos decir, vamos a dividir esto en enfrentamientos clave, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir de que el hundimiento del buque de la Armada Argentina General Belgrano fue un punto de quiebre, ¿no? En el cual se suspendieron todas las acciones diplomáticas. El hundimiento del General Belgrano fue una tragedia no solamente para la Marina Argentina, sino también para el país en general, ¿no? Eso ocurrió el 2 de mayo de 1982, cuando el crucero argentino General Belgrano fue hundido por el submarino británico HMS Conqueror, ¿no? Aunque hay una controversia alrededor de ello en cuanto se dice que el Belgrano estaba en una zona de exclusión marítima, es decir, donde no las operaciones militares y navales no se iban a llevar a cabo allí, y la parte argentina dice que se hundió al General Belgrano en la zona de exclusión. Esto resultó en que la flota argentina se retirara a puerto, ¿no? Asegurando la superioridad naval británica en el área. Otra de las fases son las batallas de aire y mar y la vulnerabilidad naval que tenían las fuerzas británicas, ¿no? A pesar de asegurar el control naval, la Fuerza de Tareas Británica sufrió grandes pérdidas, ¿no? A los ataques aéreos argentinos. Por ejemplo, el 4 de mayo, el HMS Sheffield fue impactado con un misil Exocet, ¿no? En total, el Reino Unido perdió 7 buques, ¿no? Y 9 aviones en la acción enemiga, ¿no? Eso llevó a replantearse a los estrategas militares cómo tenía que redefinirse las doctrinas de defensa aérea naval, ¿no? Eso fue muy importante en cuanto a las consecuencias de esta guerra. La fase final podríamos calificarla como de operaciones terrestres y el empuje final, ¿no? Previamente al desembarco principal, una fuerza de tareas británica mucho más pequeña retomó las islas Georgias del Sur el 25 de abril, ¿no? Seguido por el principal asalto anfibio, digamos, de las fuerzas británicas en sí. La infantería británica desembarcó en Puerto San Carlos y rápidamente avanzó hacia el este de las Islas Malvinas o Falklands para la Gran Bretaña, con extremas condiciones climáticas, digamos, ¿no? Los principales batallas incluyeron la batalla de Goose Green y Darwin, ¿no? Donde tropas argentinas fueron derrotadas después de una ardua lucha. Siguiendo entonces esos intensos combates cuerpo a cuerpo, las fuerzas británicas se fueron acercando de a poco hacia Puerto Stanley, la capital, donde se bloqueó los accesos de ingreso a la capital, y la guarnición argentina, la más grande guarnición argentina en Puerto Stanley, se rindió el 14 de junio de 1982, formalmente terminando el conflicto. Un conflicto que fue bastante sangriento. En estos 74 días de guerra, el personal argentino que falleció en las islas fue de 649 soldados, y del Reino Unido, por su parte, 255 soldados perdieron la vida, ¿no? Personal herido para la Argentina fueron 1.657 soldados, mientras para que el Reino Unido fueron 775 soldados. Quería agregar una nota interesante
que demuestra también la solidaridad latinoamericana. En Latinoamérica existe un tratado que se llama el TIAR, que es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, ¿no? Por el cual vendría a ser como el artículo 5 del Pacto de la OTAN, por el cual si se ataca a alguna de las naciones, todas las naciones iban a salir a defenderla. Algo así existe en Latinoamérica. Uno de los, creo que el único país que salió a cumplir con lo que ese tratado decía fue el Perú. ¿Por qué? Porque fue después, bueno, de muchos años, esto a partir del año, tengo entendido, 2005, parece que salió a la luz. En una operación secreta, el gobierno del Perú cedió al gobierno argentino 10 Mirage, ¿no? Aviones Mirage que la Argentina necesitaba con urgencia. Salieron de la base de La Joya en Arequipa con las insignias argentinas ya pintadas y los pilotos peruanos tuvieron que llegar a Jujuy, al norte de la Argentina, y luego a Tandil, en la provincia de Buenos Aires. Para que posteriormente se pensaba esos aviones iban a participar en las acciones bélicas en las Malvinas, ¿no? Obviamente los pilotos peruanos junto con los mecánicos peruanos tuvieron una, digamos, dieron cierto entrenamiento a sus pares argentinos para poder pilotar el Mirage, que tenía ciertas similitudes con algunos modelos que tenía la Argentina. Ahora, también el Perú iba a ceder misiles Exocet, que la Argentina no tenía acceso a ellos debido a un bloqueo internacional, ¿no? Al final de cuentas solo se cumplió con la entrega de los aviones, pero no de los misiles, debido a que la inteligencia británica bloqueó la operación. Entonces esto es una nota importante, quería decirlo, ya que muy pocos países en Latinoamérica salieron a efectivamente darle una mano a la Argentina. En este caso, estamos hablando de una ayuda un poco, podríamos decirlo, considerando la relación país-país, ¿no? Porque el gobierno peruano era un gobierno democrático, el gobierno del presidente Fernando Belaúnde Terry, y el gobierno argentino, como sabemos, tenía una mancha muy grande en temas de derechos humanos, como era la Junta Argentina. Creo yo de que el presidente Belaúnde Terry, que era un demócrata carta cabal, que cumplía con los tratados, prefirió el tratado, ¿no?, a otros temas, al ver esta agresión colonial británica. Entonces, ya para terminar, ha sido un poco largo este capítulo, pero se lo merecía. Es un tema muy importante en la historia latinoamericana. Pero ya para terminar, las consecuencias de esta guerra fueron bastante profundas, ¿no? Para Argentina, la derrota fue fatal para el régimen militar, ¿no? Porque se generaron masivas protestas, ¿no? Donde básicamente el gobierno militar cae en el año 1983, o sea, un año después de la guerra. Se acelera el retorno a la democracia en la Argentina, con el doctor Raúl Alfonsín tomando el poder después de que las juntas militares habían tenido más de 10 años el poder. En el Reino Unido, las consecuencias son que se solidifica el liderazgo de Margaret Thatcher, que había estado luchando mucho en su país antes de la guerra en el tema, con diferentes temas muy importantes, ¿no? Porque ella había enviado a la privatización de varias empresas públicas, tenía enfrentamientos importantes con los sindicatos británicos, y la victoria en la guerra de las Falklands
eh, significó para ella una solidificación, significó el reforzar el poder que ella tenía en la política británica, ¿no? Entonces, espero pues que estas, esta explicación haya sido importante para ustedes, clarificadora para ustedes. Las relaciones diplomáticas entre el Reino Unido y la Argentina no se restauraron hasta 1989, donde hubo un invento diplomático que se conocía como la soberanía del paraguas, ¿no? En la cual se permitían las conversaciones bilaterales en cuestiones de interés mutuo, pero sin resolver el tema fundamental de la disputa sobre la soberanía de las islas, ¿no? Obviamente la Argentina todavía sigue protestando en las Naciones Unidas, en foros internacionales, acerca de la soberanía de las islas. Bueno, entonces esto ha sido todo por hoy en cuanto a este capítulo en particular de la Guerra de las Malvinas. Espero les haya gustado. Juan Carlos Navarrete nuevamente. Muchísimas gracias y será hasta nuestro próximo capítulo. Muchas gracias.